Hola, bienvenidos a nuestra sesión Derecho a ser padre y maternar. ¿Dónde quedan los derechos humanos en equidad e igualdad para el hombre padre después de una separación? En la sociedad moderna poco se habla de los derechos de los hombres, varones, padres de familia. Pareciera ser que es algo políticamente incorrecto, pues nos hemos acostumbrado a hacer énfasis en que los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos de los adultos. Y sin embargo, evidenciamos durante las separaciones, pareciera ser que lo importante en la familia separada fuese garantizar las ventajas a la mujer madre y al mismo tiempo estigmatizar al hombre padre. Dentro de las anécdotas que hay en la Fundación, hay dos que me gustaría compartirles para ilustrar este tema. La primera, cuando psicólogas en graduación de Universidad Capitalina se acercaron a nuestras oficinas para averiguar sobre el protocolo que utilizábamos para identificar que los hombres eran vulnerados en sus derechos. Pues bien, la respuesta fue que no teníamos protocolo y que solo nos guiaban dos principios. Uno, el derecho humano a la presunción de inocencia, coloquialmente la buena fe, que en nuestro caso se aplicaba en la práctica creyendo lo que los hombres nos comentaban. Dos, la consideración lógica que si un hombre se queja, siendo que poco lo hacen, es porque hay que escucharlos. A mi turno contrapregunté, ¿por qué razón me hacían, a mi parecer, tan extraña pregunta? La respuesta me dejó muchas enseñanzas. Me reconocieron que su trabajo de grado versaba sobre un protocolo para identificar violencia intrafamiliar y que una vez usado y recopilada información durante varios meses, se encontraron al parametrizar los resultados que si bien eran las mujeres quienes más acudían a quejarse del maltrato intrafamiliar, su protocolo daba como resultados bastante increíbles. Que la mayor cantidad de casos no era el hombre el victimario, sino al contrario, era la víctima. Y lo más sorprendente era que los hombres afectados no se daban ni por enterados de su condición de víctima de maltrato intrafamiliar. La segunda anécdota fue cuando se recibió invitación informal de dependencia del Ministerio de Justicia que estaba averiguando con preocupación el incremento de denuncias de abuso sexual sobre progenitores en procesos de separación contenciosa, que había llevado a saturar los correspondientes patios de los centros de reclusión, causándole a la rama judicial una sobrecarga por motivos que parecieran sospechosos. Les compartí que efectivamente sí teníamos información no oficial, que casi la mitad de quienes purgan condenas por delitos sexuales eran progenitores denunciados falsamente, de acuerdo a nuestras fuentes, por sus exparejas, y que la justicia los condenaba por delitos que no cometían. Mientras tanto, sus exparejas obtenían a la misma vez ventajas ilícitas haciendo manipulación indebida del aparato judicial. Veamos ahora dos cortos de programas noticiosos. El primero desde los Estados Unidos, desde la capital del estado de Illinois, el programa Chicago Latino TV. El segundo desde la ciudad musical de Colombia, Ibagué, en el programa radial A su servicio de la FM. Bueno, tanto en los Estados Unidos como en Colombia se evidencian que los tiempos están cambiando y los derechos de los padres hombres separados están en el foco de la atención tanto de los medios de comunicación como de los administradores y operadores de justicia. Chicago Latino TV, nuestra mirada por Telemundo Chicago. Pero bien, hoy se va a tratar un tema muy importante. Usualmente se habla de la mujer, ¿no? Del caso de la mujer, los derechos con la mujer, se defiende mucho a la mujer, pero se han visto casos tristes donde los hombres no conocen sus derechos y también a veces no se les da el derecho de ver a sus hijos, aunque sean buenos padres, aunque paguen manutención. Es un tema que a muchos les va a llegar. Vamos a tener un invitado especial que va a aclarar muchas cosas y también de la asesoría que pueden obtener económicamente, ¿no? Aquellos que no van a un abogado porque les cuesta mucho dinero, Henry. Entonces, específicamente estamos hablando de, para tener claridad, los derechos de los padres que tienen hijos. Pero ya no están junto con su pareja. Y es que los hijos son las víctimas. Yeah. En un divorcio se pelean a veces los bienes, las casas, los carros, lo que tengan, pero no se ponen a pensar en los hijos y a veces utilizan a los hijos para vengarse, como estabas comentando, de la pareja. Y eso, la verdad que no es. Lo que estamos hablando es que, tengo a mucha gente que me pregunta cosas porque hablo de superación personal, pero de ahí, los problemas, cada quien tiene diferentes problemas y tantas personas, tantos padres, tantas mujeres que están divorciados
y que están usando a sus hijos como una arma para lastimar a la otra persona, y eso no se hace, eso es inaceptable. Inaceptable. Porque no solamente a veces dice la mamá, no vas a ver a los hijos ahora porque no quiero, porque me hiciste enojar o lo que sea, por venganza. Hay ocasiones también que les meten ese odio, ese odio a los hijos contra la pareja, aunque no sea cierto. Y hay padres que no conocen los derechos, no saben que ellos pueden pelear por esos derechos también. Por eso muchas veces no los buscan. Déjame decirte algo, esto es serio, serio. La razón que hay hombres en la cárcel, ¿ok? En muchos casos porque la mamá usó a los hijos como una arma de esconder los hijos de su papá, y tú me haces eso a mí y yo me convierto en otro ser humano. ¿Ok? La presencia del varón en la relación cuando están criando a sus hijos es muy importante, ¿no? Definitivamente. Las investigaciones recientes, hay estudios de investigación sobre los costos, las consecuencias de la ausencia en el caso de papá. En la ausencia donde cuando mamá no permite que papá esté involucrado o las circunstancias no lo permiten. Por ejemplo, en el caso extremo que sucede también de papás que están presos y los hijos están sin papá, hay consecuencias que los investigadores han concluido. Las estadísticas son altas, ¿no? Que dicen son altas. Ellos mencionan acerca del 40% de niños en Estados Unidos que están ausentes de la figura paterna. Y dicen que estos pueden ser criminales, no van a terminar la escuela. Estoy completamente de acuerdo. Esos son estudios de investigación. Les afecta en cuestiones de éxito académico, en su desarrollo, en su inclusive el desarrollo del habla. Pueden abandonar la escuela antes de tiempo, el clásico que no terminaba la high school, en el caso de Estados Unidos, embarazo en la adolescencia, y también los estudios muestran a una parte muy fuerte que es el crimen y la violencia. Usualmente son hijos de un papá que no estuvo presente. Y te quería preguntar, tú en los casos que has visto, ¿acaso has visto que hay una diferencia entre cómo una niña procesa la falta, ausencia de un padre a como un niño? Normalmente yo en lo personal he visto casos donde las niñas tratan de llenar ese vacío, ese rol de protector, de papá, y a veces se casan o se juntan, tienen relaciones que la verdad no son buenas por tratar de llenar eso, y por lo general los varones, lo que yo he visto, se tienden más a los crímenes, a sentir... Sí, está tocando un tema muy específico acerca de expertos más en el área psicológica. Lo que sí sabemos es que las estadísticas nos muestran, en el caso de las mujeres, embarazo en la adolescencia, en el caso de los varones, crimen o violencia o problemas en la escuela, por ahí a la altura de la secundaria, pero la importancia del rol paterno en la familia y que mamá permita, vivan o no vivan juntos en casa, si papá se involucra y está presente en ciertas etapas de la vida del caso de los niños, va a haber un impacto positivo. Mucho de esto ocurre porque también hay madres que el padre no está, pero también ellas no le dedican el suficiente tiempo, ¿no? Sí, bueno, yo ahí otra vez no puedo meterme en esa parte. Lo que sabemos es que queremos que las familias, las mamás se involucren y conozcan también esta parte donde papá, si no está con ellas, pero la importancia de que esté con papá. A partir de este momento entramos ya con la señal de la revista A Su Servicio Colombia, allí en internet, desarrollando el tema que nos ocupa a esta hora del día. Derechos y deberes de padres separados sobre sus hijos. Es un tema bastante caliente hoy por hoy, habida cuenta de que, de acuerdo a cifras que nos entregan algunas personas que trabajan en las diferentes notarías, no solamente del departamento sino del país, 10 de cada evento que se realiza en este sentido en las notarías, 3 son matrimonios y cerca de 7 son divorcios o separaciones. A raíz de estos datos estadísticos, nos hemos dado a la tarea de buscar a una profesional del derecho, a una profesional que nos estará orientando acerca de cuáles son esos derechos y esos deberes que tiene todo padre de familia. No solamente papá, sino mamá, o no solamente mamá, sino papá, porque resulta que en muchas ocasiones, digamos que la mamá es la que lleva la batuta y se desconocen los derechos que el papá tiene sobre ese menor. Y resulta que también para él hay derechos. Doctora Clara María Luna Mendoza, gracias por aceptar la invitación del programa Su Servicio. Muy buenos días, Jader, y muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora Clara María, usted es abogada
¿Estoy o no en lo cierto referente a que muchas veces se desconoce que porque el papá generalmente no es el que se queda con los niños, se desconocen los derechos que ese papá tiene? ¿Estoy o no en lo cierto? ¿El papá tiene igual de derechos que su mamá frente a los niños? Sí, Jader, efectivamente, tanto el padre como la madre tienen iguales derechos sobre sus menores hijos. Lo que sucede es que no es que los desconozcan, lo que pasa más bien es que cuando hay una ruptura de pareja se pierde como el interés, como ya no hay esa unión familiar, entonces el padre que sale de la casa, porque hoy en día puede ser el uno o el otro, antes lo general era que la madre se quedaba con los hijos, hoy en día pues, el padre también puede ejercer este derecho y se ha visto, digamos, más frecuente en este tiempo que los padres también están pidiendo la custodia y cuidado personal de sus menores hijos. En este sentido, pues, ¿qué pasa? Al separarse, haber esta ruptura familiar, sea un matrimonio, sea una unión marital de hecho, o sea de pronto los hijos que nacen de relaciones esporádicas porque todos tienen los mismos derechos y los padres tienen sus mismos derechos y obligaciones sobre ellos, el padre que se va y el que queda con los hijos, entonces pues de pronto le toca un poco más dura la carga, digámoslo así, porque tiene que responder por todo lo del niño, desde vivienda, salud, educación, alimentos, vestuario, recreación, salud, bueno, en fin, porque pues también hay casos en que los menores se enferman y así tengan una EPS, no les cubre la totalidad y tienen que incurrir en unos costos adicionales. El padre que se queda con los hijos, de pronto, en muchos casos, digámoslo así, la situación que se presenta es que si los niños ya están grandecitos, entonces hay como esa lucha entre los padres y una disputa que se puede presentar entre ellos y los que se vienen a ver afectados son los menores. ¿Por qué? Porque ellos están en una edad todavía muy pequeñitos, son muy frágiles, sí, y no entienden la situación que se presenta. Y el padre o la madre, si sale con el padre comienza, no es que su mamá es todo lo otro, o se ven con mucha frecuencia que siempre, sea el uno o el otro, está poniendo en contra de los hijos al otro padre. Y no, el padre tiene los mismos derechos, es más, la Corte se ha pronunciado en repetidas oportunidades en su jurisprudencia en el sentido de que antes decían no, como no cumple con los alimentos, entonces no tiene derecho a visitar a su hijo. La Corte se ha pronunciado en qué sentido, en el sentido que dice que no es justo que el niño, fuera de que no se le está aportando unos alimentos por parte de ese padre, también se le esté privando de tener ese afecto, ese amor de ese padre. Entonces, no, estén o no estén, tienen que cumplir con todos sus deberes y todos sus derechos para con sus menores hijos. El afecto es algo a lo que tienen derecho los niños. La alimentación es algo a lo que tienen derecho los niños. Y aquí en Colombia, pues aunque no hay una norma que digamos específica que trate, bueno, principalmente sobre las visitas, que es en este caso cuando hay esa ruptura que queda como en el limbo, la conclusión es que tanto padres como madres son responsables y están obligados a cumplir con sus hijos, que de pronto hay unos padres que a las madres también dicen no, yo cumplo con todo y listo, con tal de que no me moleste sí, y lo mismo y viceversa. Pero no, aquí lo principal es que se concienticen que tanto padre como madre tienen igual de obligación y responsabilidades para con sus hijos. Bueno, esperamos que la información aquí suministrada sea de mucho apoyo para el manejo de sus temas de familia separada y para poder hacer o manejar la transición de una manera lo más armónica posible.
Como podemos evidenciar, la familia ha evolucionado muy rápidamente, transformándose en nuevos esquemas para lo que aún no estamos preparados, ni como seres humanos, ni como padres, ni como madres, ni como sociedad. Tampoco los entes encargados de administrar justicia son a veces tan asertivos como pretendiéramos fuesen. Es un camino que debemos recorrer conjuntamente, respetándonos mutuamente y dándonos los espacios para ejercer el mejor papel que nuestros menores se merecen, pues son los más perjudicados realmente y quienes nada tienen que ver con la evolución o diríamos involución del vínculo familiar. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página fanpage de Facebook y poder estar enterados de nuestras actividades. También es esta una invitación a participar en nuestra sesión de puertas abiertas de Zoom este sábado, 31 de octubre. El enlace corto, el ID y la contraseña aparecen al principio y al final de este video. Cordial saludo, hasta pronto.